Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Pablo Guillardo. El día de hoy continuaremos con nuestro curso de React.js, en el cual hemos hecho varios ejercicios, como el que tenemos en pantalla, que corresponde a un ejercicio que finalizamos en el video anterior, donde estamos validando cada uno de los campos de nuestro formulario. En este caso, que el nombre tenga una estructura correcta y que no vaya vacío, al mismo tiempo correo electrónico, asunto y mensaje. El día de hoy continuaremos con un nuevo ejercicio en el cual veremos cómo crear ventanas modales desde cero. Como sabes, en este proyecto tengo instalada una dependencia llamada Bootstrap que ya contiene ciertos modales, pero el día de hoy lo haremos desde cero, para que tú puedas crear tus propias ventanas modales sin importar cómo las necesites. Comenzamos. Antes de comenzar, quiero entrar aquí a la documentación oficial de Bootstrap. Como te mencioné, ya lo tenemos instalado en este proyecto. Si yo copio y ejecuto este código en alguna componente nuevo, voy a ver algo similar a lo que nos aparece en pantalla, donde podemos ver que es una ventana modal, que el fondo se hace como una pequeña opacidad y podemos ver este componente. Este componente le podemos ingresar cualquier información según lo que nosotros vayamos necesitando. Pueden ser formularios, textos, validaciones, aceptar que el usuario acepte dicha información, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto pues es algo que ya está creado por defecto. El día de hoy nosotros lo que realizaremos es ver cómo podemos crear esas ventanas modales desde cero. Es decir, nosotros vamos a estilar la ventana, vamos a hacer los estilos correspondientes al componente, hacer la estructura y darle su funcionalidad utilizando React.js. Por lo tanto, lo primero que realizaremos es crear una nueva ruta para para este nuevo componente. El día de hoy cambiaré un poquito la dinámica, espero te guste un poco más, donde iré creando el código y al mismo tiempo iré comentando qué es lo que se está realizando en dicho código. Entonces, por ejemplo, aquí acabo de copiar una nueva ruta a la cual yo voy a llamar modales. En este modales vamos a insertar un componente que se llame modales. Este componente nos va a marcar un error porque todavía no existe. Por lo tanto, me voy a ir a la carpeta de Components, voy a dar clic derecho, nuevo archivo y voy a crear dicho componente. Modales.jsx. Una vez que tenemos aquí nuestro componente, vamos a crear nuestro componente de función, que corresponde a const modales con la letra mayúscula es igual a una arrow function, la cual nos va a retornar un componente. Este componente por el momento va a ser un h1 que contenga la palabra modales. Recordemos que estamos creando el componente y necesitamos exportar por default para poder utilizar o que se retorne ese componente. Entonces aquí modales, guardamos este componente para poderlo utilizar. Y dentro de nuestras rutas o de nuestro archivo de app donde tenemos nuestras rutas, solamente vamos a importar dicho componente. Por lo tanto, yo voy a copiar la línea de arriba y aquí voy a colocar modales. El nombre de la variable va a ser también modales. Y con esto ya tengo nuestro componente. Sin embargo, como creamos un menú para poder utilizar esta ruta, lo que voy a hacer es que voy a llevarme esta ruta de aquí, la voy a copiar, me voy a ir al componente de menú, igualmente voy a copiar este componente o esta línea, este link, para poder utilizar nuestra nueva ruta, que es modales, y aquí le vamos a poner también la palabra modales. Entonces, guardo. Y con esto ya estoy configurando tanto nuestra ruta como nuestro botón del menú para poder ingresar a dicha ruta. Por lo tanto, si voy a mi aplicación, vemos que aquí ya tenemos un nuevo botón en el menú, donde yo hago clic y me lleva a esta H1, que en nuestro caso es un modales. Ahora bien, como ya tenemos nuestro componente, vemos que aquí en la parte derecha con las Developers Tools de React, vemos que ya también está montado el componente modales. Ahora sí vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué he llamado modales y no modal?
porque nosotros vamos a generar varios modales en este ejercicio. Por lo tanto, por eso lo estoy llamando modales, para que aquí vamos a ir llamando a los respectivos modales que vamos a ir creando. Por lo tanto, necesito copiar esta estructura, voy a copiarla, voy a crear un nuevo archivo en la carpeta de components, a la cual voy a llevar modal.jsx. Igual, voy a pegar este código que me traje de modales y simplemente voy a cambiar los nombres. Y ya tenemos dos componentes nuevos, el componente de modal y el componente de modales. Ahora, vamos a trabajar un poco primero con el componente de modal, que es el que va a estar abriendo o desplegando la ventana en nuestra pantalla, y así estar viendo la información que corresponda según el tipo de modal que nosotros vamos a realizar. Ahora, vamos a hacer una estructura muy básica. Voy a crear aquí un div que va a contener una class name que diga modal en general, y va a contener otro div dentro que contenga la clase, el class name de modal container, y este es el que va a contener pues toda la información de dicho modal. También vamos a crear un botón que contenga, no hemos entrado a los iconos, pero yo le voy a poner una letra X para poder cerrar dicho modal, y que tenga un class name de modal close. Por el momento, para ver que este modal contiene alguna información, simplemente voy a agregar un párrafo con un lorem que contenga algunas líneas de texto y guardamos. Entonces, esta estructura de los dos divs, el div modal principal y el div modal container, es de suma importancia. Por lo tanto, te sugiero que respetes estos dos divs. Lo de aquí puede variar un poco según lo que tú vayas necesitando, pero vamos a ir viendo cómo avanzamos. Ahora, si yo en mi clase de modales voy a agregar un div el cual contenga una class name de W100, que es una clase de Bootstrap para que ocupe el ancho de la pantalla, y voy a colocar aquí un H1 para ponerle un título, simplemente. Ahora bien, voy a mandar llamar a mi modal. Antes de utilizarlo, vamos aquí a importarlo. Vamos a poner import modal de, como está dentro de la misma carpeta, simplemente punto diagonal modal. Y aquí lo tenemos. Ya estamos importando ese modal. Por lo tanto, para mandarlo llamar, abrimos una etiqueta de menor que modal, cerramos la etiqueta como si fuera HTML y guardamos. Y con esto ya nos va a pintar ese modal o esta pequeña estructura dentro de nuestro componente de modales, y al mismo tiempo el componente de modales, como ya está en app.jsx con la ruta correspondiente, aquí hay un pequeño error porque como tengo instalado Bootstrap, la clase modal existe en Bootstrap, por lo tanto hay que llamarle container, y a la clase de abajo, en vez de que sea container, vamos a decirle que es el body. Con este cambio que acabamos de realizar, tenemos ahora sí nuestro pequeño componente de modal, que si nosotros lo seleccionamos acá, es el botón de la X de cierre y un texto, simplemente. Sin embargo, pues se ve como está apuntado o está incrustado en nuestra pantalla después del título, como lo tenemos aquí. Entonces, pues está todo correctamente. Ahora, el punto importante de las ventanas modales son los estilos que éstas contienen. Por lo tanto, nosotros en esta ocasión necesitamos importar una hoja de estilos que yo le voy a poner modal.css. Ese archivo todavía no existe, por lo tanto, dentro de componentes también voy a crear dicho archivo, que es modal.css. Voy a mover este archivo hacia la derecha y voy a cerrar mi ventana de archivos. Entonces,
Del lado derecho tengo mi hoja de estilos de modal.css, del lado izquierdo tengo el componente como tal, y simplemente para validar que esté funcionando correctamente voy a poner .modal container con un background en color rojo. Guardo mis cambios, esperamos a que compile y una vez que termina de compilar validamos que efectivamente está surgiendo efecto esos estilos. Vemos que ya el background de nuestro modal, de nuestro componente modal, es rojo, por lo tanto sí está haciendo efecto en ese componente. Ahora bien, una vez que tenemos ya confirmado que está haciendo afectada nuestra hoja de estilos, vamos a hacer lo siguiente. Para el modal container vamos a hacer que su posición sea fixed, que es una posición fija, con top en 0 para que esté siempre pegado hacia arriba, y un left que es diciendo a la izquierda 0. Por lo tanto, vamos a dejar actualmente el background, vamos a ponerle un background red, nada más para validar que se estén efectuando esos cambios. Compilamos y una vez que lo tenemos vemos que nuestro modal o nuestro container está haciendo afectado. Lo que hace Position Fixed es que lo saca del montado original de nuestros componentes, o sea, después del título, lo pone sobre todo o encima de toda nuestra aplicación. Si yo lo dejo en top 0 y el left 0, quiere decir que ese componente o ese contenedor va a estar pegado a nuestra pantalla en la parte superior y en el lado izquierdo. Ahora, necesitamos asegurarnos que siempre esté ocupando el 100% del ancho. Por lo tanto, aquí le vamos a poner 100% en width. Y el alto de nuestra pantalla, vamos a utilizar una propiedad que utilice el 100% del viewport con esta propiedad, height en 100 VH. Entonces guardo y vemos que ya está ocupando el 100% de nuestra pantalla. Si yo hago un poco más pequeña la pantalla, vemos cómo se va ajustando, pero siempre utiliza el 100%, que es lo que a mí realmente me interesa. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a modificar. Ahora, cualquier contenido que tenga modal container, es decir, en este caso el modal body y ahora sí que el componente de modal body, lo necesitamos entrar. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un display en grid y un place content, un place items en center. Que si yo guardo, vamos a ver que ahora todo se va al centro de nuestra pantalla y así está centrado nuestro contenido. Ahora un tema importante es que aquí el background vamos a jugar con la opacidad. Yo quiero que sea completamente negro, pero que tenga una opacidad más o menos del 75. Entonces de esta manera estoy cambiando ese color. Vamos a guardar y vamos a ver cómo se observa. Vemos que ya se ve un poco con opacidad nuestro campo principal o nuestro componente principal, que es el contenedor, para que se pueda ver un poco o ligeramente el contenido de nuestra página. Pero todavía se me hace muy oscuro, por lo tanto lo voy a dejar en 7, en 0.7, guardo y vemos que ya se ve un poquito mejor. Esto entre más bajo sea el cuarto número, entre más cercano sea a 0 es más transparente. Si yo le pongo un 3 por ejemplo, esto se va a ver muy transparente o muy ligerito. Entonces a mí me gusta dejarlo normalmente a la mitad, que es 0.5, y ya se ve también un poco mejor. Ahora, ya tenemos el color de fondo, ya tenemos que está ocupando el 100% de la pantalla y ya estamos centrados en el contenido. Por lo tanto, vamos a ir a la siguiente clase, que es el modal body. Este modal body es el que va a tener realmente el contenido de nuestra ventana modal. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Creamos también sus correspondientes estilos. Este va a tener un background color en blanco. En lo personal, a mí me gusta que el modal siempre ocupe el 50% del espacio, pero que también su mínimo de ancho sean
400 píxeles. Entonces, si yo guardo esto, vamos a ver lo siguiente. Vemos que ya está utilizando el 50% del ancho de la pantalla, y cuando yo voy haciendo más pequeña mi ventana, también se va ajustando el tamaño. Pero va a llegar en un punto en el que ya no va a reducir su tamaño, porque le estoy indicando que lo mínimo que debe de ocupar son 400 píxeles. Si el 50% de la pantalla es menor a 400 píxeles, entonces ese contenedor o ese body va a tener ese ancho de 400 píxeles fijos, como lo estamos viendo aquí. Entonces está funcionando correctamente. Ahora bien, yo me gusta hacerle un border radius para que sea un poquito mejor, de 1 rem, que se vea redondo. Ok, vemos que aquí ya tenemos el redondeo de las esquinas, que es a mí realmente lo que me gusta. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que este componente sea un position relative, porque vamos a hacer algo más. Vamos a guardar. Vemos que no tenemos cambio. Ahora, vamos a ir con el botón de close. Vamos a copiar esta clase. Vamos a hacer lo siguiente. Punto modal close. Y vamos a hacer que su posición sea absolute. Que tenga un top igual en 0 para que se vaya hasta arriba de nuestro body. Y en caso yo lo quiero que esté a la parte derecha, por lo tanto necesito usar la propiedad de right también en 0. Entonces guardo y vemos que nuestro botón ya se va hacia la parte derecha. Sin embargo, es literalmente pegado hacia arriba y hacia la derecha. Por lo tanto, necesito agregar un margen de 1 rem para que exista ese espaciado entre los bordes y se pueda ver de mejor manera. Aquí lo puedo bajar a la mitad, 0.5 rem, y vamos a ver cómo se mide. Ahí está, perfecto. Y también a nuestro componente de body vamos a dejarle un margen, un padding, perdón, de 1 rem, para que ahí exista un espaciado hacia todos los lados, que aquí ya existe. Entonces vemos que ya tenemos el botón y todo. Por lo tanto, yo aquí le podemos agregar más estilos, pero por el momento lo dejaré así. Entonces vemos que ya tenemos nuestro modal muy parecido o muy similar a lo que tenemos aquí en la parte de Bootstrap. Simplemente que yo estoy centrando completamente el contenido hacia nuestra pantalla. Bootstrap lo deja en la parte superior. Pero vemos que aquí ya tiene el botón de la X, un modal de título y el contenido. Yo lo voy a dejar. Hasta aquí dejaremos el video del día de hoy. Espero haya sido de tu agrado, donde pudimos ver cómo creamos los componentes principales, en este caso el componente modales para poder todos nuestros modales, y el componente individual modal, en donde creamos una estructura básica con un modal container, un modal body, un botón y un texto. Y vimos cómo podemos darle los estilos que estamos viendo en la pantalla. De tal manera que en el siguiente video vamos a ver la funcionalidad para poder activar o desactivar dicho modal, es decir, mostrarlo u ocultarlo según lo que vayamos realizando en nuestra aplicación. Y también veremos cómo pasarle componentes en sí hacia nuestro modal, los cuales se van a estar pintando en nuestro componente de body. Antes de irme, quiero agradecerte por el apoyo que he visto en estos videos. No olvides dejar tus comentarios, dar like a este video, suscribirte y activar las campanitas para que YouTube te avise sobre los futuros videos. Hasta la próxima.